Bienvenido, bienvenida a mi canal YouTube. El tema de este video es acerca del chi cuadrado de Pearson, la corrección de continuidad de Yates y la prueba exacta de Fisher. El chi cuadrado de Pearson es una de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en inferencia estadística. La prueba fue sugerida por Carl Pearson y se ha establecido como el procedimiento de elección para el contraste de hipótesis. Vamos a trabajar con estas observaciones y veamos si las diferencias encontradas son estadísticamente significantes. Los cálculos de los valores esperados lo haremos en el desarrollo de estas fórmulas que les estoy colocando abajo, eh, indicándoles cómo se hacen los esperados. Igual con los cuadrados de Pearson, el desarrollo de esta fracción, el chi cuadrado de Pearson, para cada una de las celdas. Y la sumatoria de esos cuadrados, pues, ya significa el resultado final del chi cuadrado de Pearson. Como vemos, el resultado es estadísticamente significante porque el chi cuadrado es mayor que el chi cuadrado crítico. El chi cuadrado observado es mayor que el chi cuadrado crítico. Muy bien, para calcular los grados de libertad, eso rutinariamente con una tabla tetracórica nosotros sabemos que el grado de libertad es 1, pero en la fórmula para otro tipo de tabla, cuando vayan a utilizar una tabla distinta, pero para esta tabla de contingencia, pues calculamos el número de filas menos 1, es decir, aquí sería 2 menos 1, 1. Luego calculamos el número de columnas menos 1, esto sería 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1. Y la multiplicación de ellos sería 1 por 1, nos daría el grado de libertad. De manera que es la relación que haríamos en esta fórmula de las columnas y las filas. Muy bien. Esta función nos da, cuando deseamos un nivel de significancia del 90, de 0,05, que es un intervalo de confianza del 95%, el chi cuadrado crítico resultante de esta función es 3,84. Ella relaciona el nivel de significancia que queremos con los grados de libertad. Si nos ponemos un poquito más exigentes con el nivel de significancia que queremos, entonces lo bajamos a 0,01, que es un 99% de intervalo de confianza, y el chi cuadrado crítico también se pone más exigente y sube a 6,63. En el caso de exigir un nivel de significancia menor, no podemos utilizar el 0,10, que es el 90% de intervalo de confianza, y el chi cuadrado crítico, que nos da un nivel de exigencia de 2,71. De manera que nos vamos a quedar con un intervalo de confianza del 95%, utilizando el 0,05 de nivel de significancia, para un chi cuadrado crítico de 3,84. Muy bien, aquí ya podemos determinar que con un chi cuadrado observado de 9,40 es mayor que el chi cuadrado crítico. Por lo tanto, estas diferencias encontradas en los valores observados son estadísticamente significantes. La probabilidad la calculamos con esta otra función y relaciona
los observados con los esperados. Esto nos da una P de 0,002, es decir, una probabilidad eh, altamente significante. Vamos a cambiar los valores observados. En la A vamos a colocar 26. En la B vamos a colocar 5. En la C vamos a colocar 11. Y en la D vamos a colocar 8. Fíjense que inmediatamente cuando nos observamos que en los esperados hay un valor menor de 5, se nos sugiere utilizar la prueba de corrección de continuidad de Yates o la prueba exacta de Fisher. En vez de utilizar aquella fórmula que nos relaciona el numerador con 0,5 y lo elevan al cuadrado sobre el esperado, eh, esos valores resultantes de esos cálculos no coinciden con los que nosotros podemos observar a través del SPSS o del STATA. Entonces, les recomiendo que utilicemos esta fórmula que sí nos dan los valores coincidentes con esos dos software estadísticos. Bien, eh, el desarrollo de esta fórmula, ese desarrollo nos da 2,89, que es un valor de chi cuadrado observado de Yates menor al chi cuadrado crítico. De manera que si hubiésemos tomado en cuenta el chi cuadrado observado de Pearson, las diferencias serían estadísticamente significantes. Pero como tenemos un valor esperado menor de 5 y nos lleva a utilizar la corrección de continuidad de Yates o la prueba exacta de Fisher, el chi cuadrado de Yates nos da 2,89, que es menor al chi cuadrado crítico. Por lo tanto, según el análisis de esa relación, las diferencias observadas no son estadísticamente significantes. Vamos a analizar los cálculos de probabilidad. Fíjense que la probabilidad de Yates es mayor que la probabilidad de Pearson. Uno queda significante porque es menor a 0,05. Sin embargo, la de Yates, pues definitivamente nos prueba que esas diferencias de los observados no son estadísticamente significantes. Para la probabilidad del chi cuadrado de Pearson, inicialmente utilicé esta función que me relaciona los valores observados con los esperados. Es C6 a D7 y de G6 a H7. Muy bien, para la probabilidad y hacer la comparación con la de Yates, utilicé la función que da, como ustedes pueden ver, los mismos valores, pero esta función hace una relación con el chi cuadrado observado y el grado de libertad. Para Pearson, el chi cuadrado observado de Pearson, y para Yates, el chi cuadrado observado de Yates. Hablemos de la prueba exacta de Fisher. Se utiliza cuando los valores esperados, uno o más, en el chi cuadrado de Pearson es menor a 5. Y además cuando la muestra es muy pequeña. En esto no hay consenso de cuánto de pequeña debe ser la muestra. Es una prueba no paramétrica, se basa en una distribución hipergeométrica en la que hay n posibles combinaciones de observaciones en una tabla de contingencia 2x2. En estas posibles combinaciones, las sumatorias de las filas y las columnas permanecen invariables, es decir, los valores de las celdas marginales.
Me refiero a que estos valores deben permanecer iguales independientemente de las variaciones que tengan la celda A, B, C y D. Me explico. Si aquí una de las combinaciones posibles es 27 y 4, entonces aquí debe ser, este debe cambiar a 9 para que dé 13, 4 y 9. De 27, este debe cambiar a 10 para que sea 37 y sucesivamente todas las posibles combinaciones, de manera que si este es 27 y 4 también da 31. A eso me refería. Esta fórmula que utiliza factoriales expresa para la prueba la distribución hipergeométrica. Nos lleva a utilizar de primera intención la función factorial que nos ofrece Excel y así podemos obtener los resultados del valor del factorial de cada una de las celdas y sus respectivas sumatorias. Con estos valores desarrollamos entonces esta fórmula expresada en este cuadro y da como resultado esta probabilidad. También tenemos que Excel nos ofrece la función de distribución hipergeométrica que relaciona la celda A con la A más B y la celda A más C con la N. Si ustedes pueden ver, el resultado es igual, de manera que nosotros en adelante vamos a utilizar la función de distribución hipergeométrica que nos ofrece Excel. Vamos a comenzar con el proceso, las mismas cifras de los resultados originales que venimos viendo en los cuadros anteriores. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el valor mínimo por fuera. Entonces hacemos un valor mínimo del rango C6 a la D7 y cerramos el paréntesis igual. Y en la celda de al lado, este valor mínimo, falta una N, y en la celda de al lado, entonces colocamos la función Excel para que me busque el valor mínimo en este rango y me lo coloque por fuera. Ok, ya tengo el valor mínimo aquí. Vamos a aprovechar que a este rango resaltar el valor mínimo. Lo hacemos con formato condicional, regla para resaltar, que es aquí. Eh, allí hay algo que se iguala a este valor mínimo o resalte, como efectivamente lo hizo. Resaltó el valor mínimo 5,5. Muy bien. Vamos a calcular la probabilidad de estos resultados originales. Le decimos distribución. Vamos a buscarlo por aquí. Y ya les había dicho, esto relacionaba la celda A con la celda A más B, con la celda A más C y con la N o el total que está en E8. Le ponemos la condición de falso que nos exige la fórmula. Y ahí tenemos la probabilidad de los resultados originales. Eh, para hacer los cálculos necesitamos de primera intención, el primer paso es identificar cuál es el valor mínimo en las celdas marginales. Aquí el valor mínimo para estos datos es el 13 y dentro entonces de esa sumatoria se encuentra el valor mínimo de todas las cifras y que es con el que vamos a empezar a trabajar. Este 13 ya, o sea, el valor mínimo de los extremos nos está indicando cuántas combinaciones posibles podemos hacer. Vamos a copiar esta tabla. Como les dije, metodológicamente lo vamos a hacer de forma ordenada.
cada dos filas, le damos pegar y ahí tenemos entonces que a esto le vamos a borrar todo a las celdas marginales que no pueden variar como condición del método de los cálculos. Lo vamos a poner a depender del cuadro, en este caso del cuadro original. Sería igual entonces a esta. Sería igual a esta. Sería igual a esta. Y esta sería igual a esta. De manera que ahí tenemos las cifras marginales que no dependen de las condiciones de las sumatorias de las celdas internas. Ok, por otra parte, fíjense, vamos a trabajar utilizando entonces el mínimo que lo tenemos resaltado aquí. Vamos a comenzar de 0 y él va a comenzar 0, 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 13, pero a medida de que este va cambiando, este también, de manera que si cuando este llegue a 13, este debe haber llegado a 0. Vamos a comenzar con el 0 hasta que llegue esta celda a 0. Y así puede suceder con cualquiera de las filas o de las columnas que estemos trabajando, dependiendo de dónde está el valor mínimo de las celdas marginales. Entonces comenzamos aquí con la celda 0. Aquí como le borramos el formato, pues vamos a darle formato centrado. Esta celda sería igual a esta menos esta. La celda sería igual a esta menos esta. Y esta celda sería igual a esta menos esta. De manera que tenemos formulado allí ya el cuadro interno. Vamos a calcular la probabilidad y vamos a hacer el siguiente cuadro. Vamos en este título, vamos a borrárselo todo para que comencemos a enseñarles un truco que les puede ser muy útil incluso en otra oportunidad. Con control 1 yo le voy a dar formato personalizado a esa celda y aquí donde dice tipo, señala predeterminadamente general, le voy a colocar comilla, le voy a escribir posible, cierro la comilla, le doy underline, espacio, le doy un numeral y un 0 que le indico, no es un numeral y un 0 que le indico que el número no debe tener decimales, o sea, no, en esta oportunidad no lo voy a necesitar y le doy enter. Entonces fíjense que por otro lado, esta celda con control 1 me voy de nuevo a formato de celda y le doy alineación señalándole que me centre lo que yo ponga en la celda principal de la selección. Y aquí si yo le coloco 1, ahora ustedes van a ver que va a ser posibilidad 1, porque ese fue el formato que yo le indiqué a la celda. Entonces fíjense, 1, entonces me dice posible 1. Ahora este mismo cuadro lo voy a copiar en las siguientes dos filas y donde hice 0, aquí en el anterior comenzamos en 0, pero significa que de 0 debe ir incrementándose hasta que llegue a 13. Entonces esta celda debe ser igual a esto más 1. De manera que cuando yo copie el segundo, otra vez el cuadro, pues él me vaya aumentando el, el valor hasta que este vaya disminuyendo hasta 0, ya que el de arriba comenzó en 0, como les había dicho antes. Muy bien, vamos a volver a copiar este cuadro, filas por debajo,
Y fíjense entonces que el título me lo está repitiendo. Me lo está repitiendo, ¿por qué? Porque está copiando el mismo de arriba. Pero si yo le pongo una fórmula que le diga este más este, yo le puedo decir que este título, esta celda, va a ser igual a esta, perdón, que es donde está, más 1. Y de manera que si yo copio esta en el cuadro siguiente, pues me debe dar 3, por supuesto, porque me está haciendo la misma fórmula. Fíjense que a pesar de que se ve texto, él me está permitiendo hacer operaciones con los números, cosa que no se puede hacer si yo esto se lo hubiese puesto sin el formato condicional, perdón, sin la celda personalizada, sin el formato personalizado, porque él me estuviera interpretando que esto es texto y que él no lo puede sumar. Pero con el formato personalizado yo puedo trabajar con ellos como si fueran números, que es lo que estoy haciendo. Ok, vamos con esta situación de cálculo de las probabilidades de cada cuadro. Fíjense que ya con las celdas eh, ya podemos hacer eh, el, esto, lo podemos ir copiando los siguientes cuadros y así sucesivamente hasta que yo tenga mis 13 posibilidades. Fíjense cómo van cambiando números, ¿no? Eso es copiar, pegar. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Fíjense cómo el otro llega a 0. Habiendo comenzado este por 0, llegamos hasta la posibilidad donde este es 0. Muy bien. Les decía que de esto quedan entonces los cuadros vacíos. Vamos a hacer el cálculo de las probabilidades. eh, Copiamos la fórmula de arriba, va a ser exactamente igual. Y me va a dar esta probabilidad, 0,76. Solo que, como yo voy a tener a partir de los 13 cuadros vacíos, yo le tengo que decir si esto está vacío o si no contiene cifra, póngame 0 aquí para que no lo cuente, porque uno de los requerimientos es que a esta probabilidad se le deben sumar todas las probabilidades siguientes que encontremos que sean mejor que ella. O sea, no igual, mejor que ellas. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos un problema en que tenemos a partir del cuadro 13 hasta el 40 celdas que están sin cifra, completamente vacías. Entonces tenemos que decirle a esta fórmula que si hay celdas vacías me ponga 0. O sea, no hay nada allí, me ponga 0. Y el otro problema es que voy a encontrarme una posibilidad que es donde va a estar la quinta, que me va a repetir esta cifra, este cuadro y este mismo número. No se lo puede sumar. Entonces yo tengo que decirle a la fórmula que si hay en ese cuadro cifra igual a esta, igual a esta, igual a esta y igual a esta, entonces me ponga 0 también. Entonces fíjense, yo tengo que tratar esta fórmula en la siguiente. Primero voy a agregarle el condicional donde diga si no hay datos, por lo menos en una celda, yo le voy a poner en la celda A, voy a sí, por paréntesis, si la celda A es igual a vacío y coma, ponga 0, punto y coma. Y si no, ejecute esa operación. Como abrimos un paréntesis aquí, debemos volver a cerrar con un paréntesis adicional y ya tenemos esa primera condición de la fórmula. Me dice que encontró un error en la escritura. Sí, el error está me lo corrigió, pero fíjense que el error
Está en que aquí le faltaba una comilla. Él me lo corrigió automáticamente. Muy bien. Ahora me falta una condición donde en la celda, fíjense, lo vamos a ver la posibilidad 5, esta, esta. Estas celdas son exactamente iguales a los datos originales. Entonces aquí esto debe sumar 0. Entonces yo tengo que decirle a esta fórmula, otra vez condicionarla y decirle si, abro paréntesis, voy a utilizar un complemento de la función que se llama, yo diría un potenciador de la función que es y, que significa sí, y. Es decir, les explico. Si esta celda es igual a esta de aquí, a la original, punto y coma, y esta celda es igual a la original, y coma, y esta celda es igual a la original, punto y coma, y esta celda es igual a la original, punto y coma, ponga cero. O sea, no me haga el cálculo de la fórmula, sino colóqueme cero. Entonces yo le debo colocar allí que me ponga cero, coma. Y si no, que desarrolle todo lo demás que está en la fórmula. Como abrimos uno, dos paréntesis, probablemente me va a dar falla por falta de un paréntesis. Entonces yo le voy a poner a colocar un paréntesis aquí, voy a cerrar de la función y voy a cerrar con este paréntesis adicional del condicional. No sé si me dio a ver. Aquí tenemos la fórmula. Fíjense. Vamos a editarla con F2. Que dice si esta es igual a la de arriba, si esta es igual a la de arriba, esta es igual a la de arriba y esta es igual a la de arriba, ponga cero. Y si no, desarrollo todo lo que ya habíamos puesto. Muy bien. Como allí tiene, vamos a identificar las celdas de arriba queden fijas. Entonces, a las celdas del cuadro original la vamos a inmovilizar con F4. Estas son la otra celda del cuadro original. Es la otra celda del cuadro original. Y esta es la otra celda del cuadro original. Esas no se van a mover. Esas deben estar inmóviles. Ok, ahora sí podemos copiar esta fórmula en todas las fórmulas abajo. Vamos aquí. Vamos aquí. Y abajo ya previamente había hecho el ejercicio. Fíjense que estas fórmulas que están aquí abajo ya tienen las mismas características de las referencias absolutas, o sea, de las celdas inmovilizadas y la celda a la cual hace referencia. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos 40 posibilidades. Ahí están las 13 que nos exige para el cálculo actual, pero están las otras posibilidades a partir de la 13. Fíjense que aquí esto no debe. ¿Por qué no hay una posibilidad de 14 aquí, por ejemplo? Porque no debes exceder lo que es la sumatoria, que está inmóvil. Es decir, si pongo 14 aquí, eso no funciona así. Tiene que esta suma debe dar la celda marginal que le corresponde, su sumatoria correspondiente. Entonces, a partir de la 13 ya no hay cifras. Fíjense que entonces me está colocando las referencias iguales. Por los que les dije, a, al- a la, a la, a la probabilidad
de los resultados originales hay que sumarle las que sean mejores que ella. Esta es mejor que ella, es menor. Esta es mejor que ella porque es menor. Este es menor que ella, es mejor entonces. Esta también, esta también. Esta no se cuenta, de manera que, fíjense, ya esta posibilidad, si aquella es 0,3, ya no se le puede sumar a esta porque es mayor que esta. ¿Eh? Y esta tampoco se le puede sumar, esta tampoco se le puede sumar, no se le puede sumar esta. Y sucesivamente esta se le puede sumar porque es mejor que ella como probabilidad. Y bueno, ya a partir de aquí, pues, entonces habrán cifras de probabilidades que se le suman porque son mejor que la probabilidad original y cifras de probabilidades que no se le suman porque son mayores o son peores que la probabilidad que tiene el cuadro original. Esa no se suma. Eh, entonces debemos comenzar un proceso en el que tengamos la sumatoria de estas para obtener las probabilidades o la probabilidad para bilateral, que se llama probabilidad bilateral, y también luego de haber obtenido esta sumatoria, pues también tener la probabilidad unilateral. Ya en los siguientes pasos, entonces haremos esos cálculos como seguimos o como vamos a continuación. En esta estructura prediseñada, yo voy a utilizar algunas referencias que me permitan saber dónde se encuentran tanto las P calculadas de cada uno de los cuadros como cuáles son los cuadros a los que se refieren esas P calculadas. Eh, y vemos aquí todos los cálculos de las P de cada cuadro se encuentran en la columna F, pero se encuentran en distintas distancias. Es decir, entre una y otra hay 8 filas que si yo coloco la celda F8 y le sumo 8, debiera obtener la F16. Y eso solo es posible si hago formato de celda personalizado y voy a proceder a eso. Entonces a esta celda lo voy a personalizar y le voy a decir comilla F, comilla, numeral 0, de manera que si yo coloco ahí el número de la fila, me va a decir que está en la columna F8. Muy bien, ahora como a través de ese formato personalizado yo puedo operar aritméticamente ambas celdas, yo le voy a decir a esta que sea igual al valor de esta más 8, que es la distancia entre una P y otra en número de filas. Si vemos que el F16 me señala dónde está la siguiente probabilidad, que está, como vemos, efectivamente en la celda F16. Muy bien, esto lo podemos copiar hacia abajo y me va a dar la relación de cada una de las celdas donde se encuentran las P calculadas. Esta P es igual a la primera, que es la P observada, los valores originales. Y yo le puedo decir que esta es la P observada. Debajo de esta, yo voy a utilizar la misma estrategia para estas celdas, y le voy a colocar formato personalizado, donde en el tipo me diga comillas, posible, comillas, underline, espacio, numeral 0. De manera que si coloco 1 allí, me va a decir, este es el posible 1, que es el cuadro posible 1, que me da el cálculo de la P en la F16. La vamos a comprobar, el cuadro posible 1 me da el cálculo de la P en la F16. ¿Estamos claros?
Ahora, a esta celda inferior, yo le voy a decir que a este valor me le sume 1 y seguidamente me haga entonces todas las ubicaciones de los cuadros donde se encuentran los valores de las P calculadas en las diferentes celdas. En esta columna yo voy a colocar igual al valor mínimo observado, y a ese valor mínimo observado yo para la siguiente celda le resto 1 y ya esto lo puedo copiar hacia abajo y voy a utilizar esta columna para que sea quien me condicione la selección de los valores de P que van a ir colocados aquí, de manera que para la P unilateral total eh, me va a tomar en cuenta solamente los valores que en esta columna sean positivos, incluyendo el cero. Vamos entonces a ver los cálculos, la construcción de las fórmulas de cada una de las columnas, tanto la columna que me va a dar la suma de valores para la P bilateral, como la columna que me va a dar la suma de valores para la P unilateral. Recuerden entonces que las probabilidades que yo voy a tomar aquí son aquellas que son menores que esta probabilidad, es decir, que son una mejor probabilidad que esta. Para eso yo necesito una fórmula condicional donde le voy a señalar igual si la celda F16 es menor que F8, y vamos a fijar F8 porque todas las vamos a comparar con F8, o podríamos poner esta también, no importa, pero vamos a utilizar la original F8. Entonces vamos a eh, fijarla de punto y coma. Es, coloque entonces, si esta celda es menor que F8 que esta, si el resultado de aquí es menor que esta, coloque F16, punto y coma, y si no, coloque 0. Esa es la indicación de este condicional. De manera que esta es menor que esta, o es mejor que esta, por lo tanto la va a tomar en cuenta para la sumatoria de la P bilateral. Igual con la siguiente. Volvemos a condicionar igual si F24, que es la relación que tengo, ¿verdad? Es menor que F8, eh, y lo inmovilizamos, o sea, hacemos una referencia absoluta con ella, punto y coma, ponga F24, punto y coma, y si no, ponga 0. O sea, el 0, el que me ponga 0 es para que ese valor no sea sumado. Esta también es una probabilidad mejor que esta, es menor que esta. Y así sucesivamente, entonces vamos a ir calculando una por una, haciendo la fórmula hasta, hasta el cuadro posible 40, que como ya les dije antes, para nosotros la utilidad la vamos a tener hasta el posible 14. Acuérdense que incluye uno de esos cuadros, incluye el original, que sería, si le restamos el que incluye el original, serían las 13 posibles combinaciones. Y hacemos uno a uno las fórmulas para que nos dé entonces la sumatoria de la P bilateral. Una vez que ya tenemos todas las fórmulas hasta el posible 40, hacemos para obtener la P bilateral de la prueba exacta de Fisher, la suma de todos esos valores, que recuerden son los valores todos menores, todos mejores a la probabilidad observada.
Entonces construimos con una simple fórmula de suma. Y obtenemos la probabilidad bilateral de la prueba exacta de Fisher. Vamos ahora con el cálculo de la probabilidad unilateral de la prueba exacta de Fisher. La probabilidad que pertenece al cuadro que contiene dentro de sus valores observados el valor mínimo es el original, el de los datos originales. Por lo tanto, en esta celda vamos a colocar la misma probabilidad que pertenece a ese cuadro. Esta celda entonces sería igual a la probabilidad de los cuadros de los datos originales. En la segunda celda vamos a condicionar la presencia del valor a que los valores del cuadro posible 1 sean menores que el valor mínimo observado en los valores originales, cuadro original. Entonces, tenemos que hacer un condicional potenciado por una función que es la función O. Esa función O dice si esta celda o esta celda o esta otra celda o esta otra celda tienen este valor, pongan esto. Vamos a hacerlo en la práctica. Tenemos el condicional, abrimos paréntesis, la función O, abrimos paréntesis para la función y le decimos si la celda sería esta, es menor o igual a el valor mínimo, vamos por allí, punto y coma, y seguimos con, esta sería la celda A, vamos con la celda B, sería T 14 es menor o igual a G3, coma, si C15, que sería la celda C, y C15 es menor o igual al valor mínimo, punto y coma, y la celda D del cuadro posible 1 sería la D15, y D15 es menor o igual a el valor mínimo, cierro paréntesis de la función, y punto y coma, coloque entonces la celda donde está calculado la probabilidad, es decir, sería la F16. Y si no es así, entonces ponga 0. Cerramos el paréntesis y ya tenemos la función seleccionada. Así vamos haciendo la siguiente fórmula de la misma manera. Hasta que en la columna M dejemos de tener valores positivos, incluyendo el 0. Es decir, vamos a traernos los valores de la P que pertenezcan a los valores positivos que resulten de extraer uno en cada oportunidad al valor mínimo. Sumamos entonces para la P unilateral los valores hasta el último positivo incluyendo el 0. Cerramos el paréntesis y allí tenemos eh, la probabilidad unilateral de la prueba exacta de Fisher. La razón por la que algunos autores seleccionan la P bilateral de la prueba exacta de Fisher obedece a que se espera
que esta prueba tenga el mayor nivel de exigencia con las diferencias encontradas y poder comparar la probabilidad con la probabilidad de la corrección de continuidad de Yates. Por lo tanto, asumimos que estas diferencias encontradas con un intervalo de confianza del 95% para un nivel de significancia del 0,05 carecen de significancia estadística. Hasta aquí llegamos. Si te gustó este trabajo, regálame un like, suscríbete a mi canal y por tu atención, muchas gracias.